Muy feliz día, bienvenidos a todos. Mi nombre es Adi La Luz y este programa se llama Conectados al Ser. Una nueva oportunidad es para vos que te lo mereces. Feliz día, feliz día. Hoy te traje un temazo, hoy te traje un temón, se te va a partir la cabeza. Hoy vamos a hablar de los ángeles, pero vamos a hablar de un tema específico para entender cómo frecuenciar la banda de frecuencia de los ángeles. En los programas venimos hablando de ángeles, de guías, de maestros de la conciencia yo soy, de maestros ascendidos, pero hoy vamos a hablar de cómo frecuenciar la banda de frecuencia de los ángeles, cómo conectarnos a esa banda de frecuencia para comenzar a escuchar a los ángeles, a sentir una energía superior. Hoy vamos a hablar de qué manera piensan los ángeles, de qué manera frecuenciar esa banda de frecuencia. Para eso es importante tener en cuenta cómo vibran los ángeles, cómo salir de bandas de frecuencias astrales y conectarnos con frecuencias superiores. Por eso es tan importante, es tan interesante entender cómo vibran los ángeles, entender cómo funciona el mundo angélico. Bien, es importante entender que las bandas de frecuencia vibracional determinan dónde estamos nosotros, a nivel mental, físico y espiritual. También entender que debemos ir depurando el cuerpo para conectarnos con frecuencias superiores. Miren, a lo largo del ciclo evolutivo en el plano terrestre, siempre hubo diferentes técnicas, herramientas y formas de conexión, inclusive en las religiones. Pero bien, es importante entender que las bandas de frecuencia, y obviamente para conectarnos con los ángeles y para conectarnos con las bandas de frecuencias angélicas, debemos dejar creencias y debemos dejar de pensar como seres terrestres, porque de esta manera vamos a poder comenzar a entender cómo funciona la conexión a nivel angélica. Para esto no es solamente conectarnos o hacer rituales angélicos, sino también que los ángeles nos observan en nuestro proceso de cambio. Entonces, si ustedes están haciendo cambios con respecto a la vida saludable, a las prácticas de luz, a las prácticas saludables, empiezan a tener conexiones que tienen que ver con técnicas espirituales, métodos, y entran en proceso de sanación. La intención, la sanación y los cambios en su vida personal y a nivel global hacen que ellos observen el cambio que se está realizando, y de esta manera los ángeles actúan para que nosotros podamos abrir los caminos frente a lo que debamos hacer. Lo voy a repetir. Todo lo que son los cambios, como los ángeles, los seres superiores de la ultraconciencia, monitorean todo el sistema terrestre del planeta o de otros planetas, de otros sistemas, de otras galaxias. Los ángeles ultraconscientes monitorean todo el sistema planetario, todo el sistema de galaxias. Entonces ellos monitorean todo lo que está sucediendo. Y así como nosotros somos criaturitas pequeñas de Dios, también somos observados por los ángeles para saber en el proceso evolutivo en el que nos encontramos. Para esto, para que nosotros podamos frecuenciar la banda de frecuencia de los ángeles, tenemos que tener herramientas que nos conecten a esa frecuencia, o por lo menos saber de qué manera poder acercarnos a esa frecuencia vibracional. Por eso es tan importante. En lo que respecta a lo que es la parte de las creencias, que los ángeles tienen alas o que los ángeles tienen una frecuencia determinada, los ángeles son bandas de frecuencias de ultraconciencia, son seres de ultraluz, son seres avanzadísimos, de una tecnología ultraconsciente, de una tecnología ultra sabia. Y esto hace que nosotros podamos recibir una parte de esa frecuencia para que podamos hacer los cambios y estemos cada vez mejor. Pero bien, ¿qué es importante saber de esto?
Si nosotros nos queremos conectar a los ángeles, no alcanza con los rituales o con los oráculos o con las lecturas. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Para que ustedes tengan una herramienta y una puerta de conexión para que ustedes cambien su frecuencia vibracional y se puedan conectar a frecuencias de sabiduría. Bien, ¿cuáles son las frecuencias vibracionales que nos acercan a los ángeles? Qué excelente pregunta. La sabiduría, la ultra sabiduría, la intención positiva, impecable e impoluta de querer cambiar, la intención positiva y la intención lumínica de querer cambiar y ser buscadores permanentes del proceso de cambio de sabiduría hace que podamos cambiar nuestra vibración y nos conecta a frecuencias angélicas. ¿Qué es lo que hace que podamos cambiar también la frecuencia vibracional? Tener nuevos paradigmas de conciencia, obviamente conectarnos a la conciencia. ¿Qué hace que nos cambie la frecuencia? La conexión a la conciencia. ¿Cómo nos conectamos a la frecuencia de la conciencia? ¿Cómo nos conectamos a la conciencia? Bien, nos conectamos a la conciencia cuando nosotros somos observadores de cómo tenemos que comenzar a vivir, o sea, de una forma en salud, en abundancia, o sea, y dejar los hábitos de autodestrucción. La conciencia es un parámetro superior que hace que podamos observar dónde está presente la conciencia y dónde no está presente la conciencia. Por eso es muy importante en los momentos que perdemos la conexión, mantrear que la conciencia venga a nosotros para saber qué debemos hacer en un momento determinado. Bien, es importante tener en cuenta que la conciencia nos va a ayudar a poder pensar con sabiduría. La sabiduría es una herramienta que nos conecta a frecuencias vibracionales superiores. De esta manera podemos comenzar a frecuenciar el mundo de los ángeles. La conciencia, la luz, la sabiduría, el desapego, el equilibrio y ser buscadores permanentes de la sabiduría, de la forma de vivir en salud, en bienestar y en conciencia. Debemos entender cuáles son las formas de pensar, cuáles son las formas vibracionales, cuáles son las bandas de frecuencias que nos conectan a los ángeles. ¿Cuáles son las maneras en las que nosotros tenemos de conectarnos a esa frecuencia superior? Para muchos, que hacen rituales, que se conectan con los ángeles de una forma más en el plano materia, entiendan que tienen que hacer una observación de ir más allá a nivel creencias, a nivel conciencia. Les vuelvo a repetir. Todo lo que son los rituales angélicos, los oráculos, las lecturas de tarot, son absolutamente tecnológicas y efectivas a la hora de conectarnos a los ángeles. Pero después, ustedes tienen que observar si siguen conectados a esa frecuencia con lo que hacen día a día, con los vínculos que tienen, con las cosas que hacen, con los alimentos y también con la forma de vida, con su alrededor y muchas cosas también a nivel conciencia, porque eso va a hacer que ustedes mantengan la conexión cuando ustedes abren la puerta, cuando abren un oráculo angélico, cuando meditan, cuando hacen oración, cuando ustedes se conectan a través de los mantras, a través de las formas de pensar. Eso es sumamente importante. Y también tener en cuenta la intención positiva de cambio permanente, buscadores de la sabiduría. Hay emociones determinadas que nos conectan a bandas de frecuencia superior, como les dije, la sabiduría, el equilibrio, también el desapego, el amor divino, el ser buscadores permanentes de la perfección. Los ángeles manejan el orden, la perfección, el equilibrio, la comunicación. Para eso deben tener herramientas. Les vuelvo a decir, los ángeles son frecuencias vibracionales tecnológicas de ultra conciencia.
Para esto debemos tener en cuenta de que debemos tener herramientas para saber cómo conectarnos a la frecuencia de los ángeles. Ellos manejan una banda determinada de frecuencia, ellos manejan una vibración determinada, que es en la parte más baja el proceso de cambio permanente, o sea, la intención pura de querer cambiar y conectarse a los ángeles, en lo que es las bandas de frecuencia más bajas. En lo que son las bandas de frecuencias medias, el hecho de entender y practicar la sabiduría, o sea, ser buscadores de la sabiduría, estudiar, meditar, buscar técnicas, herramientas de conexión y buscar permanentemente la tecnología superior que nos dan los ángeles, oráculos, tarot, numerología, Merkabah, todo lo que son las técnicas de conciencia. Y también la psicología de la conciencia, y también herramientas que nos conecten al ser. Tener una vida saludable, tener una vida en conciencia, ver qué hacemos a nivel interno y a nivel externo para conectarnos con las frecuencias superiores, ver los vínculos, ver qué hablan durante el día, observarse de qué hablan. Eso es importante, de qué hablan, qué es lo que dicen y también a dónde está orientada su mente. Porque eso también va a hacer que ustedes puedan atraer los procesos de cambio y conectarlos con seres afines a su cambio. Eso es importante, lo vuelvo a repetir. Ustedes tienen que comenzar a activar el sincronismo a seres afines a ustedes para que los sostengan a nivel vibracional en el cambio. Lo vuelvo a repetir para que se entiendan. El hecho de que ustedes conecten con seres afines a ustedes va a hacer que ustedes puedan comenzar a hacer cambios. Si ustedes tienen vínculos que los tiran al astral, tienen que salir de esas vinculaciones y de ese entorno. ¿Para qué? Para activar el sincronismo de los ángeles. Los ángeles activan el sincronismo de Dios y los conectan con seres vinculares afines a su proceso de cambio, a su proceso de sabiduría, a su proceso de luz. Cuando ustedes sincronizan seres afines a ustedes, cambian inmediatamente la vibración y se conectan a seres superiores. Cambian sus vínculos, cambia su entorno, cambia su forma de vida. Y eso es interesante. Les vuelvo a repetir, los ángeles son seres ultra conscientes, son seres ultra sabios, son seres superiores que tienen la sabiduría, ultra conciencia de planetas, galaxias y lugares. Tienen una infinidad de información planetaria de galaxias. ¿Para qué? Porque ellos monitorean que lo que es los ciclos de sabiduría, de luz y de energía ultraconsciente se pueda manifestar y pueda avanzar en todos los seres. Entonces, para esto, el ser humano en la Tierra necesita sabiduría, conciencia, necesita luz para que pueda comenzar a abrir su mente a procesos de sabiduría, de saber, de conocer y de pensar de una forma más correcta, de una forma más coherente, de una forma sabia, en luz. Entonces, para esto es importante que tengan en cuenta las bandas de frecuencia, cómo frecuenciar una banda superior de conciencia, cómo conectarse a frecuencias superiores, de qué manera vibran las bandas de frecuencias angélicas. Lo vuelvo a repetir. Tienen que comenzar a entender cómo vibran las bandas de frecuencias angélicas. Y si ustedes se quieren conectar a los ángeles, se quieren conectar a los guías, se quieren conectar a los maestros, tienen que saber
cómo funcionan las bandas de frecuencia superior vibracionales para que ustedes accedan a esas bandas de frecuencia superior, de ultraconciencia. Para esto, si ustedes no lo hacen de forma consciente, su ser divino o su ángel guía los va a conectar. ¿Quién es el ser que a nosotros nos conecta a esas bandas de frecuencia superiores? El ángel guía, los maestros guías, los seres que vinieron en esta encarnación, que son seres de luz, que los acompañan, son los que hacen esa conexión punto a punto para que ustedes puedan, de forma consciente o de forma no consciente, elevar su frecuencia vibracional. Por eso es sumamente interesante y es absolutamente de una ultratecnología entender cómo acceder a esas bandas de frecuencia. Bien, todo hasta acá bien excelente. Bien, ¿qué sucede con el ego? El ego es una frecuencia baja. Entonces, el ego lo que hace es llegar a mantener los procesos bajos. O sea, el ego se mantiene en esos procesos bajos. Por eso es importante que ustedes entiendan que elevar la frecuencia, cuidar la frecuencia vibracional en ustedes y en el lugar donde están, en sus casas, en el ambiente, en el espacio donde están, a nivel país, a nivel planetario. Es importante que a nivel vibracional se cuide y permanentemente se esté alimentando la frecuencia lumínica, angélica, para que se pueda frecuenciar esa energía, para que se pueda frecuenciar esas bandas de frecuencia. Entonces, para esto, ustedes tienen que observar las frecuencias vibracionales superiores que los conectan con una banda superior, que los conectan con la conciencia, que los conectan con la luz. Les vuelvo a repetir, los ángeles son seres que están en dimensiones elevadas, en dimensiones de luz, en dimensiones de sabiduría, en dimensiones de ultraconciencia y de ultra sabiduría. Y frecuenciar esas bandas de frecuencia requiere de procesos determinados que nosotros debemos hacer para acceder a esa conciencia, para acceder a esas dimensiones, para acceder a esos niveles de conciencia. Bien, para esto hay ítems, o sea, hay protocolos, para esto hay pasos que hay que seguir para poder frecuenciar esta energía. Primero, entender que la sabiduría es una de las conexiones. Entender que los dones y los carismas es una banda de frecuencia que nos conecta a ellos, que nos conecta a los ángeles, que nos conecta a los seres de luz. Los dones y los carismas. Saber cuáles son nuestros dones, saber cuáles son nuestros carismas, saber cómo comenzar a frecuenciar estas bandas de frecuencia. Lo vuelvo a repetir. La sabiduría, los dones y los carismas, la intención impoluta, impecable de querer cambiar. Estar cada vez más sanos y limpios a nivel corporal, mental y espiritual. Saber de energía, saber de bandas de frecuencia, saber sobre mensajes angélicos, saber de vibración, de bandas de frecuencia, de luz, de conexión, porque eso va a hacer que abran una puerta de sabiduría para que los ángeles digan: ah, mira, este ser quiere conectarse. Ah, mira, estos seres que están buscando respuestas, estos seres quieren despertar. Entonces, cuando nosotros encendemos la luz, cuando nosotros prendemos una vela de conciencia, cuando nosotros nos conectamos a una frecuencia superior, ellos ahí nos observan. Cuando nosotros prendemos
la luz de la sabiduría, cuando prendemos la luz de la sanación, de estar en una conciencia sana, sabia, y ir hacia adelante en el proceso de sabiduría, de entender, de conocer. Los ángeles son frecuencias vibracionales, bandas de frecuencia, y requieren vibraciones determinadas para que nosotros podamos acceder a esa conciencia. Bien, vamos a volver a lo que veníamos hablando. Muchos seres o la mayoría de los seres hacen rituales. Abren oráculos, leemos tarot, numerología y muchas técnicas que tienen que ver con los ángeles. ¿Sirve eso? Sí, es excelente, obvio. Pero ¿qué pasa con eso? Lo tienen que acompañar de otras cosas también. O sea, es una sumatoria de métodos, de técnicas y de forma de vida, de día a día y de hábitos de día a día, para que pueda cambiar nuestra banda de frecuencia vibracional. Cuando ustedes cambian la banda de frecuencia vibracional, los ángeles los observan como seres buscadores de la conciencia y que quieren cambiar. Los ángeles están en todo, o sea que saben si nosotros estamos en procesos de cambio, si queremos cambiar, si queremos hacer cosas superiores, si queremos conectarnos a la frecuencia superior. O sea, los ángeles saben lo que nosotros hacemos. Pero ¿qué pasa? Tienen que tener en cuenta también de conectarse a sus guías. Háganse la pregunta si ustedes se conectan a sus guías de luz, porque los guías de luz son los conectores que nos llevan a esas frecuencias superiores. Les vuelvo a repetir. Los guías de luz, tu ángel de luz, tu guía de luz, Chorlito, es el conector que te conecta a las bandas superiores de conciencia para que vos puedas frecuenciar una energía superior y te puedas conectar a parámetros superiores de conciencia y mantengas esa frecuencia vibracional. Pero bien, tengan en cuenta y sepan que el ego está en otra banda de frecuencia. Y esos egos y esos seres que trabajan en otras bandas de frecuencia vibracional, el astral alto o lo que sea, quieren mantener esas frecuencias bajas y mantienen de forma no consciente a los seres en esos planos vibracionales. Entonces, ¿cómo hacemos entonces? ¿Cómo hacemos entonces? ¿Cómo empezamos? Bien, siendo consciente de esto, observando que tenés un ángel guía, entendiendo que te tenés que conectar con tu ángel guía todos los días. De esta manera, ese ángel guía, ese maestro de luz, ese ser que vino a acompañarte, va a comenzar a ayudarte y va a ser el conector, como un puente de conexión a las bandas más altas de frecuencia. Les vuelvo a repetir, los ángeles son frecuencias vibracionales, dimensionales de ultra conciencia. Están en dimensiones altas, están en dimensiones que vibran muy alto, están en dimensiones que vibran a alta tecnología. La ultra conciencia, la ultra tecnología de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo que vos no te puedas imaginar y lo que sí te puedas imaginar, lo tienen los ángeles, los seres de luz, de conciencia y los maestros que están en planos dimensionales altísimos. Por eso, todo lo que son las jerarquías angélicas están ordenadas para que se vayan pasando la frecuencia vibracional y para mantener esas frecuencias vibracionales. En realidad Dios lo mantiene porque es Dios. Los ángeles lo mantienen porque son ángeles. Pero ¿qué pasa con esto? Ellos retransmiten la energía a los planos más bajos para que a todo le pueda llegar esa frecuencia. Ellos son retransmisores de su propia energía para que le llegue a todos, para que pueda llegar a todos los seres que quieren cambiar y para aquellos seres que tienen la intención, pero que tienen ignorancia o que tienen algún tipo de emoción o que tienen implantes
también les llega esa frecuencia. Entonces ellos, son ayudados grandemente para que puedan conectarse a una frecuencia superior y de esta manera pueda cambiar el proceso vibracional. Por eso es tan pero tan importante. Por eso es tan pero tan importante que entiendan de frecuencias vibracionales angélicas a la hora de la conexión superior. Obvio que esta es la primera parte. No te voy a dejar con las ganas de conectarte a los ángeles, a los maestros y a los guías y de saber más, y de saber más, y de saber más. Esta es la parte 1 de este programa, de este tema del día de hoy, que son las frecuencias angélicas, las vibraciones angélicas y las bandas de frecuencias de los ángeles. Miguel, Gabriel, Uriel, Metatron, Rafael y otros ángeles también. Te espero en la segunda parte. Feliz día, que tengas un excelente día, que hoy te puedas conectar con los ángeles. Este programa se llama Conectados al Ser y mi nombre es Adi La Luz. Te espero.